Jorge, bueno, terminó para vos el evento con mucha cantidad de productores que vinieron y preguntaron. ¿Qué fue lo que más preguntaron? Bueno, en general la gente está muy preocupada con los impactos de la helada y bueno, y qué vamos a esperar, no solamente del resultado, de los daños que han habido y cómo va a implicar eso, sino también cómo decidir de acá en más, si damos vuelta a los lotes, si hacemos maíz, si hacemos soja, o si dejamos el trigo, ¿no? La primera cosa es tener una muy buena evaluación de dónde pegó la helada y qué es lo que hizo. Y la cuestión significativa que yo les trataba de acompañarlos es que, bueno, si los daños en el lote son para tener menos de 2.000 kilos, en consecuencia el ingreso va a ser muy limitado y ahí tiene sentido pensar en una alternativa de reemplazo, que sin duda lo más tradicional es, en un escenario, digamos, donde hemos gastado tanta plata, es pensar en soja, porque tenemos una inversión menor, pero también se puede pensar en maíz, que es una alternativa muy interesante, si la helada que tuvimos fue una helada temprana, o sea, que nos afectó más temprano. Si el daño fue una helada en un trigo muy bueno en noviembre, pensar en maíz es peligroso, porque ya ese trigo se consumió gran parte de la nutrición y no nos queda ningún resto de esos 200 kilos, 250 kilos de urea que usamos para el maíz. Entonces hay que volver a poner, con lo cual vamos a ir a una inversión muy grande después de haber tenido un fracaso. Por el otro lado, mientras que en el caso de la soja tenemos una inversión mucho menor. Si ese trigo era un trigo, digamos, que no había generado mucho crecimiento, o esa cebada no había generado mucho crecimiento porque tuvo palo, seca, palo, helada, bueno, ahí sí podemos decidir a ir a un maíz tardío, un maíz de fecha tardía, porque los potenciales de maíz en fecha tardía son muy buenos, el número sigue siendo bueno porque el maíz todavía hoy tiene un peso muy alto y a futuro todavía mantiene un 230, 240, que también sigue siendo interesante, y puedo tomarme algún crédito de ese nitrógeno, de esa nutrición que yo puse en la fina, ¿no? Hoy hablabas de ciclos cortos, que se puede apostar a eso, pero también hay mucho riesgo. Claro, bueno, todavía ahora en esta fecha tiene sentido usar los materiales ciclo completo, porque hasta fines de noviembre, digamos, podemos trabajar muy bien con 7761, con materiales con los 7020, o sea, con los materiales de cal, hay un grupo interesante de materiales que con 2738, con un montón de materiales que realmente andan muy bien, a pesar de ser ciclos largos, o intermedios largos, llegan bien. Pero bueno, si ya estamos pensando en fechas más de diciembre, tenemos que empezar a cortar, y ahí tenemos materiales de Pioneer hoy muy interesantes. Hay dos materiales que están mostrando un muy buen comportamiento. Hay uno que es un poquito más de 100 de madurez, que realmente ha funcionado muy bien y compite muy bien. Y bueno, lógicamente, en la medida que vayamos, todavía no hay materiales, bueno, está el Linio y también muy conocido, que anda muy bien. Hay un material de Stein también que puede ser utilizado. Ahí ya tendríamos que ir con materiales de esas características. Y después depende mucho de si estamos en la loma o en el bajo, ¿no? O sea, en la medida que vamos a la loma tenemos condiciones de temperatura un marzo más seguro. En la medida que nos vamos al bajo es mucho más peligroso, y ahí o cortamos maíz o abandonamos el maíz. Depende de la zona, depende de la altura, depende del cultivo. El productor, con tanto cambio climático, ¿pierde un poco el rumbo, la brújula, y se desorienta? No, yo los veo tranquilos, ¿eh? O sea, a pesar de toda la... Hay que decir que venimos de 2 años que nos ha ido relativamente bien. Por supuesto que ahora empezamos a cerrar los grifos y yo diría que el tema es que no se vuelva una campaña donde nos pegue la fina y nos pegue la gruesa, ¿no? La pegada de fina, con los seguros, que ha habido mucha gente que aseguró, salimos más o menos hechos, y con estos precios salimos más o menos hechos. Si la gruesa se da vuelta y empieza a llover, tipo por lo menos en febrero, no estoy pidiendo enero, que ya sabemos que no va a ser muy feliz, pero por lo menos se da vuelta en febrero, creo que más o menos salimos en la foto. ¿Cómo ves el futuro de la agricultura con un gobierno que toma medidas un poco contraproducentes contra el campo? Mira, yo creo que magia no hay, o sea, sabemos que en general el productor se adapta
a estas situaciones, sería mucho mejor que consideren al campo un aliado y no un enemigo, pero evidentemente quizás tenemos que mejorar nuestro marketing, como decía yo y como hace Coldplay. Un poquito traerlo a Chris Martin para que nos dé una mano, porque realmente nosotros somos un aliado de la gente, o sea, nosotros vertimos un montón de recursos para que el país funcione, y la verdad que cuanto mejor andemos nosotros, mejor va a andar todo, ¿no? Sí, porque además hay mala prensa porque la gente mezcla herbicida, fungicida, sí, fitosanitario, y le parece todo lo mismo y hay críticas. Sí, yo creo que nosotros hay muchas cosas que tenemos que mejorar, eso no hay ninguna duda, pero la realidad es que lo estamos haciendo. No sé cuántos están haciendo las cosas que estamos haciendo nosotros. Estamos cambiando sistemas, estamos bajando la cantidad de activos, estamos yendo a maquinarias que prácticamente en vez de tirar en toda la superficie, tiran solamente donde están los objetivos. Estamos haciendo camas para que los residuos de herbicida vayan a parar a esas camas. Claro, no se puede hacer todo de golpe en escenarios tan difíciles económicos, pero la verdad que el productor es un gran aliado del ambiente.